Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, pues Cuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en su segmento Un refrigerio para el alma. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos. Bendecida por esta mañana, por este espacio que nos presta Dios y nos presta don Jorge para que transmitamos todas estas palabras para fortalecimiento de nuestro ser. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración y decirle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder llevar esta palabra y que de verdad la pongamos en obra, la pongamos como Dios quiere no tirar como las palabras al azar, sino que de verdad queden, digamos, impregnadas en nuestro corazón y las podamos poner en práctica. Bueno, el tema de hoy es la crisis. Y vamos a hablar un poquito sobre qué es la crisis. Y la crisis es digamos, la dramática agravación de una situación, digamos, con un resultado incierto. Pero resulta que si yo les preguntara, ¿quién ha tenido una crisis? Yo creo que todo el mundo levantaríamos la mano porque de verdad que todo el mundo de una u otra forma hemos pasado por crisis. Pero ¿de qué forma la hemos pasado? Vamos a hablar un poco sobre todo esto que digamos en el diario vivir y en el diario de todos nuestros momentos hemos pasado. Y de verdad que es una crisis es cuando, a ver, tenemos un bebé, ¿cierto? A veces cuando nace un bebé y nosotros no sabemos qué hacer. Crisis también cuando de pronto nosotros llegan nuestros hijos a la adolescencia. Crisis cuando nos casamos o o vamos a tener el matrimonio y de pronto dentro de la misma cama comenzamos a jalarnos digamos, la cobija y entonces empezamos a tener todas estas diferencias. También cuando a veces, digamos, en nuestra vida hemos tenido situaciones de enfermedades que el médico ha dicho, hasta aquí llega, ¿cierto? Entonces, a veces hay cuántos niños y cuántas mamás a veces reciben, digamos, tienen esos bebés y tienen esas afecciones, esas enfermedades, una crisis, o sea, todo esto, a veces hay crisis económica, hay crisis mundial, hay crisis en la familia, entonces todas estas crisis, pues estamos pasándolas, pero ¿de qué forma? Entonces, buscar siempre esa forma que Dios quiere que tengamos y pongamos delante de Él, o sea, pongamos los ojos primero en Él, pero ustedes dirán, ay, no, pues está fácil decir, vamos a poner los ojos en Dios, sabiendo yo como cantidad de problemas que tengo, pero es la verdad que si estas situaciones que vamos a afrontar, que vamos a pasar, no las pasamos de mano de Dios, les cuento que va a ser bien difícil, que vamos a encontrar, porque mire, nuestra vida digamos, a veces nos llenamos de emociones cuando hay una situación bien difícil, cuando hay una crisis que estamos pasando en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida, a veces digamos que estamos llenándonos de situaciones, a veces emociones que no podemos, digamos, afrontarlas. Entonces nos da ese dolor, nos da esa tristeza, nos llenamos, digamos, de toda esa angustia que a veces opaca nuestra propia vida y no vemos el camino. ¿Por qué? Porque estamos llenos de dolor, de pronto de situaciones. Mire, digamos, usted, digamos, un trabajo que ha tenido, como económicamente súper bien y tal, y digamos que ha caído en bancarrota, o de pronto un socio, digamos, le ha robado, bueno, en fin, todo eso, pues lo va a llenar digamos, a veces la gente sí, se cierra, y por eso es que hay tantas situaciones de a veces de violencia. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas y la mejor alternativa es buscar de Dios, es buscar hacia arriba. ¿Por qué? Porque buscamos hacia abajo, buscamos hacia atrás. Si miramos todo ese dolor, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de angustia, vemos como, digamos, un panorama caótico, puro de dolor, de incertidumbre. Allí es donde empezamos con esas situaciones que no podemos manejar, porque nosotros solitos no podemos llevar estas angustias, estos dolores que van a afectar nuestra vida. Mire, crisis, cuando el mundo dijo, ay, es normal que aborten los jóvenes, es normal, todo lo normaliza. Imagínese crisis una persona, una mamá que, digamos, tiene su hijo y el papá del niño no le quiere ayudar o se fue, no quieren responder y la señora tiene que ir.
atender sola esta situación. Entonces ella tiene que levantar temprano, tiene que buscar la forma de dejar el niño donde, o los niños donde alguien se los cuide. Entonces va teniendo esa crisis, esa situación donde ella tiene que cubrir todas esas necesidades económicas para el niño, para su vida, en donde viven, o sea, toda esa situación son crisis. Entonces, qué tenemos que hacer? Buscar. Y como les digo, esta forma, yo sé que a veces es difícil cuando les digo, vemos y miremos primero hacia arriba, digámosle a Dios lo que nos está pasando, mostremos digamos, esta situación que nos está afectando, porque a veces nosotros empezamos a echarle la culpa al uno, a echarle la culpa al otro, ¿cierto? O a veces nuestros amigos de pronto nos van a dar, ¿cómo le digo yo? Una palabra y nos va a decir, ay, haga esto. En la situación a veces de pronto digamos que él no está diciendo, le está diciendo qué hacer, pero si a esa persona le pasara eso, ¿será que lo haría? O sea, vamos a recibir las cosas si de pronto provienen de una persona sabia y una persona que en realidad quiere lo mejor, porque a veces hay personas que nos dan unos consejos que en realidad no son los mejores. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Miren, eh, la crisis, cuando las familias a veces trabajan y los hijos quedan a cargo de quién, de nadie, de la casa, porque la niña tiene que ir a trabajar y de pronto no hay quien esté con ellos. ¿Y sabe quién son los amigos? El televisor, el celular. ¿Por qué? Porque no hay, porque dicen, no, quédate aquí en la casa porque tú no puedes salir, porque tal cosa, ¿sí? Y todo esto por eso se vuelve crisis. Crisis cuando una familia, cuando un hijo entra a una organización, cuando al alcoholismo, a tantas cosas, o se meten en pandillas, en cosas que son difíciles de manejar. Entonces, todo esto, si nosotros empezamos a buscar de la presencia de Dios, y usted dirá, no, pero en medio de todo este panorama tan incierto, porque por eso yo ahí cuando iniciamos decimos, cuando hay una crisis, vemos un panorama, haga cuenta como un desierto, no vemos nada, y vemos casi todo como en oscuridad. Entonces, cuando nosotros nos rendimos y le decimos a Dios que nos dé la sabiduría, yo sé que ustedes dirán, ah, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo tengo esta angustia, y a veces por eso cuando estamos en crisis, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de ver la vida y queremos a manejarla a nuestra, mejor dicho, digamos yo siempre como digo, a la tonda tolondra, sin mirar que Dios es el que nos ayuda, el que nos puede sacar de todas estas dificultades. Entonces, tengamos en cuenta que la crisis está, yo creo que en este momento a todos, vea, yo me ponía a pensar, la crisis cuando sacaron y cuando sacan ahorita a todas las personas, digamos, del campo, y ya no hay personas donde están cultivando, y también donde ya viven, digamos, digamos, en una ciudad, donde ellos tenían acostumbrados a vivir en el campo, a cultivar, a levantarse temprano, y ya de pronto aquí ya tienen que venir a rebuscar la vida de otra forma. Todos son crisis y y mire, hoy día la familia es en crisis, es la más importante. ¿Por qué? Porque los valores se están perdiendo, ya no hay respeto, ya no respetan a los abuelos, ya los padres y a las madres ya no las respetan. O sea, hay una cantidad de desequilibrio que tenemos que empezar a buscar de esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto ya se volvió caótico. Y si digamos, en esta vida que no encontramos una salida, entonces tenemos que buscar y la, 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 tenemos la vida, tenemos que empezar a decirle a Dios que nos dé toda la sabiduría para poder salir adelante de todas estas situaciones que se están presentando y que nosotros como seres humanos a veces no las podemos manejar, sino con la fuerza y con la voluntad de Dios nos puede sacar adelante. ¿Para qué? Para poder disfrutar de todo lo que Dios ha querido que nosotros aprendiéramos. Digamos que en crisis, mantener, digamos, yo, por ejemplo, decía, como cuando tenemos como ese enojo, a veces no podemos como comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque estamos todos reprimidos y estamos pensando solamente en el dolor. Pero cuando nosotros, vea, nos rindamos, cuando yo, así a pesar de todo el sufrimiento que tenga, bajo mi cabeza y le digo a Dios que me ayude a confiar en Él, ayudarme como a tener digamos, a poder aprender a pasar esta situación, de verdad que es digamos que vemos otro panorama. En Proverbios 16:3 dice,
encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire, si nosotros cuando estamos pasando por esas situaciones tan difíciles que a veces decimos que nuestra vida como que colapsara, ¿sí? Como que nosotros no vemos nada, nosotros vemos como unas cosas como, Dios mío, como todo contra mí, nada me sale bien. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos por nuestra propia fuerza, como que si nosotros nos cerráramos, y por eso es que a veces cuántas personas han tomado decisiones, digamos, nefastas. ¿Por qué? Porque no vamos y no nos rendimos a lo más importante que es Dios. Mire, yo creo que algo que deberíamos y algo que es muy importante, yo creo que la mayor crisis que a veces sufre el ser humano es rendirnos a los pies de Dios. Y cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros bajamos la cabeza, y yo sé que a pesar de todo el panorama, yo también he pasado por crisis y le cuento que las mejores crisis yo creo que nos vuelven los mejores seres humanos. A veces cuando pasamos por todas esas adolescencias, usted dirá, ay, sí, y por qué es que nos, porque a veces la gente dice, no, pero es que yo como me pareciera como si hubiera matado a un cura, que yo no sé, que se mata, o sea, pues muestra como ese dolor tan impresionante, pero en realidad cuando pasamos por las crisis es cuando pasamos como por ese fuego y Dios nos va formando de una forma más valiosa. Es como cuando decía que somos esas joyas preciosas que nos va puliendo, pero que cuando pasamos esa crisis es como cuando nos pasan el pulidor y nosotros no queremos. Es para que nosotros pensemos que cada crisis es para fortalecernos y para hacernos una persona más segura, más fuertes, más llenas de Él. Entonces, pero yo sé que esto a veces no es fácil entenderlo, porque ustedes dirán, ah, sí, ya tan fácil que dice eso, pero cuando estamos en ese dolor, pero yo les digo, yo también he pasado, y yo creo que hay algunas personas que también han pasado, y cuando nos rendimos, lo aceptamos, y cuando aceptamos como ese dolor, aceptamos esa situación de dolor, vean, les cuento que es una maravilla. Antes uno dice, gracias Dios por esa situación que pasé, porque esa situación me hizo más fuerte. Entonces, cada vez que tengamos esas crisis, y le digamos a Dios gracias, pues cada vez que vamos a pasar otra crisis, vamos a ser cada vez más fuertes, más renovados, más llenos de Dios. ¿Por qué? Porque nos rendimos. O sea, ¿qué quiero yo con todo esto? Y de verdad que no es porque estoy aquí toda fanaticada, no, es que en realidad rindamos nuestra vida a Dios para poder que tengamos una vida plena de poder llevar y poder manejar cada situación. Porque ¿quién no ha pasado por una crisis? ¿Quién no ha pasado por un divorcio? ¿Quién no ha pasado de pronto por una situación de enfermedad? ¿Cuántas personas les han dicho, ya tienes, por ejemplo, cáncer y ya no es curable? Pero si tú pones todo, digamos, esa fuerza, digamos, digamos, de vida en manos de Dios, mira que tu vida va a ser diferente. Pero yo sé que a veces esto no lo entendemos cuando tenemos todo este dolor, pero qué rico que empezáramos a confiar y a entender que Dios lo único que quiere es que a veces todas estas veces también pasan porque a veces, bueno, es como tocándonos. ¿Cuántas veces Dios nos ha tocado la puerta y nosotros se la tiramos? Nosotros no lo escuchamos, no queremos ver las razones y todas las bendiciones que Dios quiere para nosotros porque vivir a nuestra manera. Queremos vivir lo que nosotros nos venga en gana. Y por eso es que vivimos a veces llenos de crisis y seguimos otra crisis y otra crisis peor y otra cosa y otra crisis peor. ¿Por qué? Porque no ponemos los ojos el de arriba. Y que si yo pongo los ojos en manos, digamos, en Dios, nuestra vida es diferente, es más llevadera. Voy a leerles aquí en Salmo 41, y yo creo que yo dije que del 1 al 11, pero voy a leerles 3 versículos, y de verdad que este salmo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto pues nos dice, o sea, todo este capítulo es maravilloso. ¿Por qué? Porque este capítulo nos lleva a decir que Dios tiene el control de todo, o sea, de todo es de todo, y a veces dice, todo lo que más pueda. O sea, cuando nosotros nos rendimos, de verdad, Dios, verdad que vemos un panorama totalmente diferente a todo lo que tú les mostraba, porque de verdad que vamos a seguir de crisis en crisis en nuestra vida si nosotros nos rendimos y le decimos a Dios, Señor, toma el control de mi vida, ayúdame a sobrellevar esto que te está pasando, cuéntale a Dios lo que le está pasando, que le duele, porque a veces
cuando tenemos esta situación, nuestras emociones como que y parecemos como polares, ¿no? Entonces estamos llenos de ira, de no, a mí no me hable, todo me sale mal, lloro, esa es una cosa, no, no duermo, no como, bueno, en fin, esto es una catástrofe cuando yo la llevo a mi manera. Cuando yo me rindo, a mí me costó, yo me lo digo porque a mí me costó mucho trabajo rendirme, pero es algo tan maravilloso porque es un cambio, es algo, mejor dicho, impresionante cuando uno rinde, cuando uno le dice a Dios, mira que me está pasando esto, me duele, no lo puedo llevar. Y cuando yo me rindo y le comento, o sea, como que le entrego ese corazón que me está afectando tanto, le cuento que esto es maravilloso, Dios nos transforma, nos cambia. Y yo sé que no es de la noche a la mañana, porque yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar, nos cuesta mucho contarle a Dios que tome el control, nos cuesta. Y yo sé, porque yo también lo he vivido. A mí también me costó muchas veces, le tiré yo la puerta a Dios en la cara, yo decía, no, ok, ¿cómo me va a escuchar? Pero cuando empezamos a tomar, a tomar el control, y que Dios sea el que sea como que el timón de nuestra vida, que nosotros le entreguemos lo que somos, lo que tenemos. Entonces, nuestra vida es de verdad impresionante, cambiada, para poder que en otros momentos que llegara, porque yo no voy a decir que vamos a pasar, que vamos a tener a Dios y ya no va a pasar nada en nuestra vida, sí va a pasar, pero que de la mano de Dios son más llevaderas, que de la mano de Dios de verdad las podemos o sea, pasar nuestra vida. Nosotros no podemos llevar la vida como nos dé la gana. Mire, a veces las crisis porque las parejas a veces quieren, ah, no, yo voy a bailar solo, yo voy a hacerme, a tomar mis traguitos. Yo, si yo tengo un compromiso con esta pareja, tengo que respetarla, tengo que valorarla, tengo que quererla. Yo tengo una familia, tengo que velar por esa familia. Entonces no puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Entonces, cuando yo empiezo a rendirle a Dios, por eso les he hablado mucho también de los mandamientos, tenemos que aprender a manejar todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque no puedo hacer lo que me venga en gana. Yo tengo que rendir cuentas de mi vida, de mi familia, de todo del trabajo que me dio, de lo que me regaló, de todo lo que me ha dado. Y entonces cuando yo vaya a rendir cuentas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué? Ah, no, porque es que a mí me hicieron, no, es que a mí es la vida que me tocó. Y entonces seguimos y seguimos, digamos, haciendo lo que nos venga en gana. Y por eso nuestra vida nos vivimos de tumbo en tumbo. Entonces, o sea, como que detengámonos y confía en Dios, dice Dios, confía en mí, que yo soy, miren lo que en el capítulo que yo le decía, o sea, quiere Dios que nosotros seamos, o sea, que nos dejemos llevar por lo que Él lo quiere con nosotros, darnos una vida de plenitud, una vida de bendición, una vida llena de entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos, digamos, rendir una vida más saludable para nuestra vida, para nuestro entorno. Entonces, nuestra vida va a estar también llena de, como le digo, de crisis, pero entonces que nuestras crisis sean llevaderas de la mano de Dios, confiar en Dios. Mire, si yo me pusiera a contarles las historias, la vida de Moisés fue tremenda, donde al principio, cuando desde muy pequeño, digamos, la crisis cuando lo llevaron a vivir sin papá y sin mamá, porque lo crió la hija del faraón. Luego cuando creció en una opulencia, muy rico, pero de pronto cuando vio esa parte donde mató digamos, como si fuera un conocido de él, a un digamos que a una persona como familiar de él, él mató entonces al dado y tuvo que huir. Eso es imagínense, una crisis, sabiendo que era, imagínense, el hijo de, imagínense, rey, la hija de, imagínense, todas esas cosas tan maravillosas que llevaba, pero entonces, y toda la vida, ojalá ustedes la conocieran toda la vida, lean todo lo de Moisés, todo fue una crisis. A lo último, ya como a los 80 años fue donde se rindió. ¿Cuántas veces nosotros vivimos de tumbo y a la final, cuando ya de pronto no tenemos aliento? Pero qué bueno que nos rindamos, no importa la edad que tengamos. ¿Por qué? Porque lo importante es que aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Mira la vida de Pablo. Dice, y también que cuando ustedes lean de pronto esas partes donde dice que él cantaba dentro de una cárcel. O sea, ¿cuántas veces nosotros a veces maldecimos y mejor dicho, hacemos iglesias porque tenemos ojos atacados? Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Cantaba.
le cantaba, yo le hablaba, yo le oraba. Y qué rico que nosotros oremos. Y mire, a veces cuando nos pasan todas estas cosas, donde Dios quiere que nosotros nos metamos con Él, lo busquemos y le oremos. A veces todas estas situaciones nos suceden también para que nosotros agachemos la cabeza y oremos. ¿Por qué? Porque a veces estamos así como tan, ay, tan felices y corra para allá y corra para acá, pero no, ni siquiera le ponemos, ni siquiera lo saludamos, le decimos a Dios como amaneció, o buenos días, te quiero mucho, gracias por mi vida, nunca. ¿Por qué? Porque como estamos bien. Entonces dice que en las buenas o en las malas estemos con Jesús, busquemos a Dios, llenémonos de Él, démosle gracias por todo lo que nos ha dado, bendigamos todo el tiempo de nuestra vida, démosle gracias a Dios por esa situación que estamos pasando difícil, por el hambre que estamos pasando, porque no tengo empleo, Señor, porque a veces lo está sacando de una cosa, de pronto de un empleo mal porque le quiere otra parte mejor. Y a veces nosotros o sea, no vemos esa situación, pero cuando yo me rindo y le digo, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de este trabajo, toma el control de mis hijos, toma el control de mi esposo, toma el control de mi esposa, bueno, en fin, de cada cosa que tengamos, que nos pongamos esa parte, Dios nos va a bendecir. Como Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros. Eh, Porque mire, toda esta crisis afecta todos estos valores que estamos hoy, mire, ya como les digo, no valoran, no, digamos, a los abuelos, no los respetan, a los padres, ¿sí? Entonces hay una cantidad de comportamientos a veces malsanos en la vida, porque no nos rendimos a Dios. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Peguemos desde todos estos versículos donde cuando estamos pasando por ese dolor, decimos, Señor, pero tú me dijiste que no te me ibas a soltar, que no. Entonces, eso dice, mire lo que dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. O sea, no te pongas, digamos, como abatido y digamos, no, este es mi último. No, mire, digamos, peguémonos de esta palabra y dice, no voy a desmayar porque tú estás conmigo, tú me tienes de la mano, no me sueltes de tu mano, yo no me voy a soltar de tu mano. O sea, como pegarnos de estas promesas, porque todas estas son promesas que Dios ha hecho para nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea plena. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea llena de bendición. Y yo sé que a pesar de todas estas situaciones, a veces es difícil, digamos, ver ese panorama, como yo les decía. Practiquemos esta siguiente sugerencia. Dice, debemos ver la crisis como Dios quiere que la veamos. Dios dispone que todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso les decía, a veces nos está pasando, la está transformando. ¿Para qué? Para que reconozcamos cuánto valor tengo y poder darle ese aliento a otra persona cuando yo digamos, uy, yo pude pasar esta situación, esta enfermedad, o esta crisis, o esta economía, tú también la puedes pasar. Entonces, qué bueno que Dios nos está mostrando y nos está diciendo, yo estoy contigo y todas las cosas nos van a ayudar a bien, todo lo que te pase, todo, así sea una enfermedad, hace lo que esté pasando. Entonces usted dirá, pero de verdad, todo, por eso dice Dios, todo nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque nos va a transformar, nos va a volver de pronto hasta de un carácter más frágil, más sensible, más amorosos, bueno, más misericordiosos. Yo no sé, Dios, ¿para qué será que nos están pasando por estas pruebas? ¿Para qué? Para fortalecernos en Él. La siguiente sugerencia es, en Salmos 103:19, Dios está en control de todo. Entonces, mire cómo Dios tiene y que dice que todo nos va a ayudar a bien. O sea, cómo Dios toma el control de todo. A veces, por eso yo les decía, nosotros a veces tenemos esos miedos, esas angustias, y yo sé que todo, cuando estamos con una crisis, nuestras emociones están como a flor de piel y estamos sensibles y estamos así a veces hasta energúmenos, no me hablen, y estamos todos, pero entonces todas esas cosas pues también para que nosotros aprendamos a controlarlas, reconocerlas, aceptarlas y amarlas, lo que somos, lo que hemos pasado, la situación que hemos, digamos, afrontado y que Dios nos las va a ayudar a afrontar. Entonces, eso es enriquecedor, que Dios nos ayuda en todo, en todas nuestras, y en todo es en todo, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro, todo, en todo. Yo, por ejemplo, a veces yo llevaba muchas cosas a la carrera y cuando, o sea, al principio yo me enfermaba, me daba dolor de cabeza, de todo.
Cuando yo empecé a conocer, porque yo sé que todo esto no es de la noche a la mañana, es un proceso que tenemos que empezar nosotros a aceptarlo. Cuando yo empecé a poner primero Dios, o sea, como que sea Dios quien maneje cada situación, porque cuántas cosas a la carrera manejamos, pero cuando yo pongo lo primero, a Dios en mi vida, Señor, este día te lo entrego, ta, ta, ta. Usted pone, usted le habla como usted le habla, le dice lo que quiera, saque 5 minuticos. Y todo el día, y todo, mire que es más llevadero. La vida no es tan agitada, no es tan a la carrera. ¿Por qué? Porque estamos en control de que de Dios. Entonces Dios nos está llevando por el camino que quiere, con tranquilidad, con paz. Y yo sé que todo esto no es fácil. Tenemos que por eso rendirnos a los pies de Dios. La tercera sugerencia es, debemos aceptar lo que nos ha pasado, lo que yo les está contando ahora. Tenemos que aceptar, bueno, me pasó esto, bueno, perdí este empleo, bueno, perdí este dinero, esta enfermedad, voy a buscar la forma, ¿sí me entiendes? O sea, rendir mi Señor toma el control de esta situación que me está pasando. O sea, cuando yo acepto, porque es que a veces dicen, pero es porque me pasó esto, y empiezo al uno y a señalar al otro y a estar enojado con él. Entonces, es peor, la vida es más caótica, más llena por dentro de, mejor dicho, no hay como una calma y es como si fuéramos un volcán. Entonces, ojalá que nosotros empezáramos a darnos cuenta que a pasar esto y a poderlo sobrellevar de mano de Dios. La cuarta sugerencia es no emitir juicios, digamos, precipitados. A veces hacemos cosas muy a la carrera porque estamos muy enojados, entonces tomamos decisiones. Cuando estamos acalorados, no tomamos decisiones con tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos ofuscados, estamos enojados. Entonces, por eso yo les digo que tenemos que tener mucho, mucho control. ¿Cuánta gente a veces que, digamos, le han suicidado a sus hijos y se dan cuenta que voy a tomar cartas en el asunto por mi propia cuenta? No, no hagamos eso acalorados, no tomemos decisiones a la carrera, porque estamos enojados con el marido, yo voy a irme, no, tratemos de controlarnos, tratemos de poner en manos de Dios la situación que estemos pasando, que estemos afrontando, no critiquemos ni señalemos ni juzguemos absolutamente a nadie, tengamos control y pasemos como que esa situación, como que aprender como a bajarnos un poquito del acaloramiento y ya tomar las decisiones calmadamente. La cuarta sugerencia es enfocarnos en Dios y ¿sabe cómo? Leyendo la palabra. Busquemos todos los días esas palabras que Dios, mire, dice que por eso que las palabras de Dios son vivas y eficaces. O sea, tenemos que, a veces gente dice, ay, no, porque yo leí, yo no entiendo, vuelva y lo lea, vuelva y lo relea. ¿Por qué? Porque esta palabra, mire que son como, ay, son como refrescos a nuestra alma. ¿Por qué? Porque miren lo que yo les decía, Dios tiene el control, Dios nos lleva de la mano, Dios nos ama. Entonces, todo esto pues es de verdad como que ese bálsamo, esas palabras que Dios tiene para nosotros son como ese bálsamo para todo ese dolor que tenemos, para toda esa situación que estamos manejando. Entonces, qué lindo aprender a llevar, a dejarnos moldear por Dios y ser, digamos, agradecer, digámosle, gracias Dios por esa situación. Yo sé que a veces usted ahorita dirá, que voy a llevar esto así, pero digámosle a Dios, gracias por esa situación que he pasado, gracias por esa situación que estoy pasando, gracias porque, o sea, dele gracias por la crisis que está atravesando y rindámosle, digamos, la vida a nuestro para que nos lleve y oremos, saquemos tiempo para orar, saquemos tiempo para ayunar, saquemos tiempo para Dios, saquemos tiempito y busquemos de lo más importante que Dios quiere para nosotros, que nosotros busquemos y nos demos, y mire, a veces hay mucha gente que, digamos, una crisis la lleva y lleva por años y uno le dice, pero ¿por qué tú no has perdonado? ¿Por qué tú? No, porque usted no sabe lo que me ha pasado. ¿Y será que usted se pone a pensar cuántos años, 10 o yo no sé cuántos años arrastrando con ese situación de dolor y para tu vida, enfermándote, llenándote de amargura, llenándote de resentimiento? Entonces, no, rindámosle a Dios esa situación y digámosle a Dios que nos ayude a atravesar, a perdonar, a sanar. ¿Por qué? Porque si no, entonces y cuando vamos a seguir doliéndonos todas esas cosas que están pasando. Entonces, busquemos de esa parte tan importante que es el orar, el leer la palabra, leámosla, busquemos constantemente de Dios y digámosle a Dios lo difícil que ha sido esta situación.
pasando, lo que me está sucediendo, que no la ha podido manejar, que no la ha podido llevar, pero que con manos de Dios es fácil. Mira, el tiempo hoy ha sido raudo, ha sido impresionantemente rápido. Ojalá y Dios permita que todas estas palabras así sea. Yo sé que son muchas, a veces, digamos, heridas que ven en ustedes, pero que qué bueno que hubieran esto. A veces yo digo, Dios mío, tendríamos que hacer varios programas para estos temas porque de verdad son muy profundos y son deberían ser más, son muy completos, ¿no? Entonces, ahí son tips que de pronto les doy para que de pronto sea como ese refresco que lleven para su alma y le damos gracias a Dios. Vamos a ponernos en manos de Dios y a decirle gracias a Dios por estas palabras y que Dios nos conforte. Padre Santo, te damos muchas gracias por lo que escuchamos, Señor Jesús, que todas las crisis sean llevadas contigo, mi mano, Padre Celestial. Ilumina, Señor, nuestras vidas, bendice nuestras vidas, Padre Santo, para que aprendamos, Señor, a buscar de ti, a llevarnos de ti, a llenarnos, Señor, de tu presencia, Padre Santo, a rendirnos a tu Padre Celestial, a buscarte más, a anhelarte más, Señor, y a ser agradecidos con todo lo que tú, Señor, has puesto en nosotros, Padre Celestial. Te damos muchas gracias por todo lo que aprendemos, por todo lo que tú, Señor, pones en nuestra vida, Padre, del cielo y de la tierra. Te doy infinitas gracias por esta mañana, Padre Celestial, y quedamos en tus manos, Señor, que seas tú bendiciendo, iluminando nuestra vida. Amén y amén.